Eh, Ahora ya estamos a través de la Iglesia de Dios Séptimo Día de Emanuel en la página, hermanos, y espero que la estén escuchando, y saludamos a todos los hermanos que nos puedan ver a través de esta página. Y les decimos que primero una disculpa, hermanos, porque estamos mejorando. Vamos a estar mejorando los videos y las predicaciones, y les pedimos que nos tengan paciencia. Vamos a estar grabando. En esta mañana la escuela se titula la lección número 2, ¿verdad, hermanos? Ingratitud e independencia. Y el texto para aprender se encuentra en Hebreos 12:2, donde dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono, ¿verdad? Oprobio quiere decir vergüenza. Entonces, si leemos este texto, dice: puesto los ojos en Jesús. Y este sería el primer punto para ver, hermanos, nosotros en quién vamos a poner los ojos. En alguna persona de la iglesia, en algún ministro de la iglesia, en alguien que tenga una excelente sabiduría, o en el Señor Jesucristo. Dice el apóstol, ¿verdad?, que en Jesús no hay mejor forma que estar poniendo los ojos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Si nosotros ponemos los ojos en una persona o en un pastor o en un ministro, ¿qué va a suceder? Que es posible que podamos tener problemas, porque si alguien en quien hemos puesto los ojos falla, vamos a sentirnos tristes, ¿no? Pero quien no falla es el Señor Jesucristo. Entonces dice Hebreos 12:2: puesto los ojos en Jesús, el autor, el que inició y el que consumó la fe, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos fe porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual, puesto el gozo puesto delante de Él, vean, hermanos, Él va adelante con el gozo. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y la lectura bíblica ya la tuvimos, pero la vamos a volver a leer, o le vamos a dar la cita bíblica para que ustedes se centren en Lucas capítulo 7, 36 al 50, ¿no? Se los voy a decir muy brevemente. Lo que sucede ahí es Jesús en la casa del fariseo, ¿verdad? En donde el fariseo ve una escena un poco irregular, donde una mujer pecadora se pone a los pies del Señor Jesucristo y llora a los pies de Él y enjuaga sus lágrimas, y es la mujer que pone perfume en Él, ¿verdad? Un frasco de alabastro. Ahí en ese pasaje bíblico tenemos dos ejemplos de ingratitud e independencia, ¿verdad? Obviamente se refiere al fariseo y no a la mujer pecadora. Hermanos, en esta mañana dice el propósito de la lección: entender la conexión íntima entre la gratitud, entre la gracia y gratitud, ¿verdad? Conexión íntima, ¿qué quiere decir, hermanos? Una conexión que está dentro de cada uno de nosotros. Conexión íntima y acerca de la gracia y la gratitud. Es decir, quien recibe la gracia tiene que tener gratitud, ¿verdad? O quien haya recibido bien la gracia va a haber por consecuencia una gratitud de parte de quien la recibe. La introducción dice: aun cuando la gracia es gratis para aquel que la recibe, esta gracia nunca es gratis. Hay una pequeña como contradicción, ¿verdad? Aunque el que la recibe es gratis, para el que la dio no es gratis. Obviamente, siempre tiene un costo para el dador. A esto se le llama sacrificio. Con frecuencia igualamos esta palabra con sufrimiento, y viene a ser una realidad cuando renunciamos a nuestra seguridad, salud, sueños, deseos o deseos para alguien más. Sin embargo, el sacrificio no siempre es sufrimiento. Entra en juego en todo momento cuando damos de nosotros mismos, ya sea nuestro tiempo, talento, esfuerzo o recursos, ¿verdad?
Incluso nuestra adoración a Dios es un sacrificio de alabanza, ¿verdad que sí, hermanos? Ahí vemos en la Biblia que es un sacrificio de alabanza. Punto y seguido, en su esencia el sacrificio siempre está enraizado, o sea, eso quiere decir que el sacrificio tiene como raíz en el gozo, porque sabemos que estamos ayudando a alguien más, ¿verdad? Hebreos 12:2. Y aparte, aun cuando la gracia es gratis para el que la recibe, porque para nosotros el recibir el perdón y el sacrificio de Cristo es gratis, pues para Cristo no fue gratis, ¿verdad? Ni para Dios fue gratis. Pero para el que la recibe debe tener una gratitud. Voy a volver a leer eso. Aun cuando la gracia es gratis para el que la recibe, la respuesta apropiada entonces es la gratitud, ¿no? O la respuesta correcta. Si nosotros hemos recibido la gracia de Dios, debemos de dar lo que recibimos de gracia, debemos de darlo en gracia, ¿verdad? Es decir, que si nosotros recibimos algo gratis, ¿cómo debemos de darlo? También gratis, ¿verdad? Entonces, no sé, viene a mi mente ahora los diferentes ministerios que se hacen ricos en el mundo. Yo no entiendo, la verdad, alguien que se hace rico por predicar el Evangelio de Cristo. Es decir, no estoy en contra de que no tengamos dinero, hermanos, o en contra de que trabajemos para tener ciertas cosas, pero que alguien se vuelva rico por predicar el Evangelio, eso llama mucho la atención y hay cosas mucho de qué hablar, ¿no? Dice, por ejemplo, en nuestra relación con Dios, Él es el dador y nosotros somos los dadores de agradecimiento. Ambos participamos en esta relación de dar. En otras palabras, gracia y gratitud están íntimamente relacionadas, ¿verdad, hermanos? Gracia y gratitud están íntimamente relacionadas. Íntimamente habla no sé, podríamos hablar del sentimiento, del pensamiento, de la gratitud, del corazón de la persona, ¿sí? Íntimamente uno recibe el perdón y también íntimamente uno da la gratitud. Dice, Él es el dador y nosotros somos los dadores de agradecimiento. Ambos participamos en esta relación de dar. En otras palabras, gracia y gratitud están íntimamente relacionadas. Entonces, seguido, con nuestra gratitud le mostramos al dador que valoramos el sacrificio hecho para nuestro beneficio. Esa es nuestro regalo para Él. Ajá. No sé si pudiéramos conceptuarlo como regalo, es decir, como algo que le vamos a dar a Dios. No sé hasta qué punto podamos razonar eso, hermanos, pero lo que nosotros tenemos es de Dios, ¿no les parece? Entonces no sé si podríamos ponerlo ahí como algo que nosotros podemos darle a Dios si todo lo que tenemos es de Dios. Bueno, ahí hay algo que meditar. Entonces, ¿qué sucede cuando no podemos devolver gratitud por la gracia recibida? ¿Qué sucede? No siempre podemos agradecer al dador, puesto que algunas veces no sabemos quién podría ser esa persona, ¿verdad? Y miren, aquí está lo interesante. Mientras que quisiéramos ser cuidadosos por expresar nuestra gratitud cuando podemos, la gratitud es más que una simple transacción. Gratitud es una actitud, es un deseo de ser dadores por cuanto Dios y otros nos han dado a nosotros, ¿sí? Aun cuando no podemos agradecer al dador en forma directa, es decir, aunque aquí directamente podríamos, oramos a Dios y pienso que directamente nosotros podemos agradecerle a Dios, ¿verdad? Cierto que no podemos estar ahora en el cielo o en su reino, donde está a la diestra para poder agradecerle personalmente, pero sí a través de las oraciones, ¿no? Tal vez esto tratan de decir nuestros hermanos. Podemos extender la gracia hacia alguien más. Y esto aquí estaría muy interesante, hermanos. Miren, personalmente no podemos estar delante de Dios porque Dios es fuego consumidor, ¿verdad? Pero personalmente le podemos dar nuestra gratitud a las personas, ¿verdad que sí, hermanos? A las personas que necesitan de Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer o debemos de estar haciendo, que es ayudando a las personas que están con problemas
y vamos a seguir viendo por las personas que tienen problemas, dificultades, por los que no conocen a Cristo. Y siempre podemos agradecer a Dios por su gracia, debido a que al final es de su gracia que todas las bendiciones fluyen. Sin Él, ninguno de nosotros llegaría a ser dador. Esto es lógico, ¿verdad? Porque para dar necesitamos tener. Y para tener, Dios tiene que darnos. Si Dios no nos da, no podemos dar. Dios es por naturaleza bondadoso. Él desea lo mejor para nosotros, punto. Una naturaleza demoníaca simplemente toma, ¿verdad? Los seres humanos tienen una naturaleza orientada a la justicia. No queremos ser tomadores ni dadores, solo deseamos que todo sea justo. Usted podría llamarnos retenedores, queriendo retener aquello que es justamente nuestro. Sin embargo, retenedor no es una naturaleza verdadera, puesto que nuestros derechos fueron dados por Dios. Todo lo que tenemos, incluyendo el aire que respiramos, es una provisión de su gracia, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le damos gracias a Dios por respirar? Nos está dando la vida, ¿verdad? ¿Y quién está agradecido por tener la vida? Nosotros. Nosotros estamos agradecidos ahorita, hermanos, porque hemos nacido, porque hemos vivido, porque vemos la luz del día, porque estamos vivos. ¿Quién está agradecido? Yo creo que todos, ¿verdad? Así que permanecer como retenedor no es una opción, ¿sí? No sé cuántas veces nos hemos levantado en la mañana sin decirle nada a Dios, sin expresar nuestro agradecimiento por aquella mañana, por este día. Si no lo hemos hecho es porque somos retenedores. Si no somos agradecidos por su gracia y no le estamos permitiendo que Él nos transforme en dadores, entonces venimos a ser tomadores. Vean, hermanos, justo lo que los demonios desean, ¿sí? Es decir, ¿quién es alguien tomador? Es alguien egoísta, ¿verdad? Es alguien que no quiere dar, alguien que desea todo para sí mismo. Y aparte, las señales reveladoras de que nos estamos convirtiendo en tomadores en lugar de dadores son la ingratitud y la independencia. Son dos cosas iguales. Cuando no damos, nos volvemos ingratos y nos volvemos independientes. Estas se manifiestan en dos diferentes formas. La primera es injusticia, en donde queremos ser libres de hacer lo que queremos sin importar el costo que tenga en los demás, ¿sí? Muchas personas se proveen a sí mismos y buscan sus derechos aún en contra de los derechos de los demás, ¿sí? Y ahí se convierte la persona en injusticia, o la persona hace injusticia, mejor dicho. Actuamos como si la gracia fuera gratis e ignoramos el precio que Jesús pagó por nosotros y el daño que causamos a otros. Hermanos, la iglesia, en cuanto entienda este asunto de gratitud e ingratitud, yo creo que vamos a tener muchas revelaciones de parte de Dios para nuestras vidas. Dejar de ser ingratos, dejar de querer solo para nosotros las cosas, aún en la iglesia, deseando las cosas para nosotros y no para los demás. Como que la iglesia también en un cierto momento se vuelve un salón de ingratitud, dependiendo de las prácticas que existan en la iglesia, ¿no? Siendo que la iglesia fue puesta para ayudar a los pobres. Cuando no hay ayuda de parte de la iglesia a los pobres, esto ya es ingratitud. Y no sé cómo nos vaya a ir cuando Cristo venga. Es que es muy importante. La segunda forma es autojustificación. Es lo mismo. Nos autojustificamos, en donde estamos decididos a mantener nuestra naturaleza de retenimiento. Ignoramos la gracia y el precio que Jesús pagó por nosotros, pensando en que podemos pagar a nuestra manera. Hermanos, Dios nos llama a pagar a nuestra manera o a la manera de Dios. A la manera de Dios, ¿verdad? A la manera del reino. Nos molesta la idea de que la salvación sea un regalo, porque estamos trabajando duro para merecerla, ¿verdad? Esto es incorrecto. Si la salvación es gratuita, no tenemos por qué estar trabajando duro. Es decir,
no quiere decir que no estemos trabajando. No estamos hablando de no trabajar, sino de trabajar por obtener la salvación. La salvación ya la tenemos. Lo que tenemos que estar mostrando es la gratitud de que nosotros fuimos salvos. Amén. Amén. Consecuentemente, dice, rechazo de no reconocer la gracia que recibimos nos deja sin gratitud para dar gracia a otros. Y de hecho, si no nos estamos convirtiendo en dadores, entonces nos estamos convirtiendo en ¿qué, hermanas? En tomadores, ¿no? Y me recuerdo, no sé cuántas veces hemos ido a la iglesia o estamos en la iglesia o vienen a la iglesia solamente para tomar de Dios, ¿no? Nosotros no debemos de ser personas o creyentes que solamente vamos a tomar de Dios. Dame, quiero, necesito, y ya cuando tenemos, se nos da, ya no nos acordamos de la gratitud, ¿no? Dios nos da la salud. ¿Y para qué nos da la salud, hermanos? Pues para ofrecérsela en gratitud a otras personas, ¿verdad? Si nosotros vamos a la iglesia solamente a recibir salud, hermanos, estamos en un error tremendo. Es muy interesante la escuela en esta mañana. Que nos volvamos dadores y no tomadores. Vamos a la primera pregunta en esta escuela sabática. Dice la primera pregunta en esta mañana: contraste el gozo y el sacrificio, ¿sí? Hebreos 12, del 1 al 2, ya lo leímos, ¿verdad? Con la tendencia humana de ingratitud e independencia, ¿de qué manera Nehemías 12:43 y Jeremías 3:11 hablan a estas dos condiciones y cómo esto se aplica a nosotros? Contraste, o sea, da una diferencia entre el gozo y ¿qué más? Y el sacrificio. ¿Hay alguna diferencia entre el gozo y el sacrificio, hermanos? Ahora vea, dice Hebreos 12 del 1 al 2, lo voy a leer. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice Pablo? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Contraste el gozo y el sacrificio. ¿Qué tenemos que hacer para no ser solamente recibidores de acuerdo a al mensaje? Dice Pablo, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado. Por favor, subrayemos, despojémonos de todo peso y del pecado. Si nosotros queremos ser dadores para las personas que nos escuchan, necesitamos despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia, y corramos, y entonces vamos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera, hermanos, que tenemos que correr con paciencia. Y ayer estuvimos hablando de la paciencia y hemos subido un video acerca de lo que es la paciencia. Seguiremos hablando hoy en la tarde acerca de los frutos del Espíritu, la paciencia. Tenemos que ser pacientes, hermanos, para predicar el Evangelio, para no ser quien esté tomando solamente, sino ser dadores. A ver, hermanos, hagamos un ejemplo, hagamos un análisis en esta mañana acerca de la primera pregunta, un análisis serio. Amados hermanos, ¿cuántos en las iglesias, y estoy hablando de todas las iglesias, ayunan? Dice el Señor Jesucristo, hablando de aquellos hombres que se acercaron, sus discípulos, y estaban enojados y les decían que sus discípulos no habían podido echar demonios fuera. Entonces el Señor Jesucristo dice, este género solamente con oración y ayuno. ¿Cuántos entran en las iglesias con diferentes espíritus? ¿Y cuántos de nosotros hemos ayunado para ayudar a esas personas que entran tristes, con problemas, dificultades, con espíritu de rebeldía, con espíritu de diferentes tipos?
nosotros nos convertimos en dadores en la iglesia? Pregunto, ¿cuándo ha sido la última vez que hemos ayunado en favor de aquellas personas que van a la iglesia? ¿Qué cantidad, hermanos, si habláramos de todas las iglesias, qué cantidad de miembros de la iglesia oramos para ayudar a las personas que vienen con espíritu triste, espíritu de rebeldía, espíritu de, no sé, hechicería, espíritu de egoísmo? ¿Cuántos de nosotros como integrantes de la iglesia podemos ayunar en favor de otras personas? Inclusive, ¿cuántos de nosotros hemos ayudado por quienes nos están ocasionando problemas? ¿No dice Dios que Él hace salir su sol sobre quiénes? Sobre justos e injustos. Entonces, sería bueno entender que ser dadores es aquel que tiene el carácter de Dios, de dar, ¿verdad? Completamente a todos, aunque nos hayan hecho daño. Porque podemos ayunar, ayer decíamos, podemos ayunar por alguien que queremos, pero eso es difícil. Si eso es difícil y si eso la iglesia no lo hace, yo creo que menos va a ser ayunar por una persona que le ha causado problemas. Realmente en la iglesia, ¿cuántos somos dadores y cuántos somos retenedores de la gracia de Dios? Es muy importante esto. Pasemos a la pregunta número 2. Vamos a hacer nuestra pregunta más dinámica. Miren, hermanos, esperemos que usted esté comprendiendo la palabra. Vamos a seguir subiendo videos y si alguien quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo. Y saludamos a todos los hermanos que están en la Iglesia de Dios, Séptimo Día de Emanuel, que se comuniquen con nosotros. Número 2, ¿de qué manera la introducción y la Biblia definen la palabra sacrificio? Vámonos a Levíticos 1, del 1 al 3, hermanos. Levíticos Levíticos 1, del 1 al 3 y Efesios 5. Aquí tengo Levíticos 1, del 1 al 3. Dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él, desde el tabernáculo de reunión, diciendo, miren lo que le dice Dios a Moisés. Dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera el holocausto vacuno, como ha de ser macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Cómo tenía que hacer la ofrenda, hermanos? Primero, sin defecto. ¿Sí? Subrayen eso. Sin defecto. Y ya si estamos hablando de una ofrenda, estamos hablando de alguien inocente, ¿verdad? ¿Por qué inocente? ¿Qué tenía que ver el pecado de la persona con los animalitos que tenían que ofrecerse? O sea, ¿qué tenía que ver? Cuando se agarra a alguien de esa manera, entonces hay una víctima, hay un sacrificio de alguien. Y el sacrificio fue en este caso fue de el animalito. Ahora, segundo punto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Subrayen la segunda parte. Lo ofrecerá, ¿cómo? De su voluntad. Esta es la segunda parte. La segunda parte de cómo debe de ser nuestra forma de dar, ¿no? Primero, es un sacrificio. Y segundo, es un sacrificio de voluntad. ¿Sí? De voluntad. Es decir, quiere decir que todo lo que le debemos de dar a nuestro Dios, en esta ocasión, estamos hablando de que tiene que ser voluntario, perdón. Pues ahí tenemos la pregunta número 2. ¿De qué manera la introducción a la Biblia define
la palabra sacrificio. Tiene que ver a alguien, algo inocente que tenga que ver o hacer algo en favor de otros. Y nosotros ya una vez que hemos sido, ahora la pregunta, hermanos, ¿nosotros podemos ser sacrificio para otras personas? Claro que sí, ¿verdad? Orando, ayunando, yendo a predicar el evangelio, que esa es la respuesta que Dios está esperando de todos nosotros. Número 3, ¿de qué manera los personajes principales encontrados en la lectura bíblica demuestran gozo y sacrificio versus ingratitud e independencia? ¿De qué manera se asemeja y cómo difieren? ¿Hay diferencia entre la mujer pecadora y el fariseo? ¿En qué se parecen? Primero, los dos reciben el perdón, ¿verdad? Segundo, ¿en qué se diferencian? ¿O dónde hay diferencia entre los dos? A uno se le perdona mucho. ¿A quién se le perdonó mucho? Al fariseo. ¿Y a quién se le perdonó menos? A la mujer pecadora. O viceversa. Es viceversa. ¿A quién se le perdonó mucho? A la mujer pecadora. ¿Y a quién se le perdonó menos? Al fariseo. Y la respuesta también de los dos es diferente. El fariseo le dijo al Señor Jesucristo: yo entré y tú no me lavaste los pies. Y mira, ella, desde que entró, mira, está lavando los pies con sus lágrimas. Segundo, le dice al Señor Jesucristo: tú no me besaste. Y ella, desde que entró, no ha terminado de besar mis pies. Creo que ahí tenemos la clara diferencia, hermanos, de quién es dador y quién es retenedor. Ahora la pregunta, hermanos, ¿existirá esto en la iglesia? ¿Quién es dador y quién es retenedor? ¿Quién es el que se está beneficiando en la iglesia? De la manera que Cristo nos dejó, nosotros debemos de dar y ser dadores a todos los que entran en la iglesia. No nos debemos de beneficiar de la iglesia. No tenemos que ser egoístas ni buscar nada en la iglesia, sino simplemente dar todo lo que nosotros tenemos, sin que esperar que nos estén felicitando o premiando o dando títulos. Al Señor Jesucristo, ¿cuántos títulos le dieron? A ver, ¿se recuerdan? Solamente un título, ¿verdad? Y fue puesto en la cruz arriba, ¿verdad? Y ese título fue puesto en varios idiomas, ¿verdad? El escrito que le pusieron en la cruz al Señor Jesucristo fue lo que recibió, y la muerte por nosotros. Número 4, hermanos, ya nomás nos quedan 2 preguntas para terminar. Discuta la naturaleza y diferencia entre ser un dador y un tomador. Un retenedor comparta una historia que sea personal o bíblica e ilustre cada una. ¿Qué papel juega la actitud en esto? ¿Sí? Discuta la naturaleza y diferencia entre ser un dador y un tomador, o un retenedor, y comparta la historia, ya sea personal o bíblica. A ver, un dador, hermanos, de la Biblia, bueno, el Señor Jesucristo, ¿verdad? El apóstol Pablo, que anduvo sufriendo tanto por llevar el evangelio. Y un retenedor, ¿quién fue un retenedor en la Biblia? Me recuerdo a Judas, ¿verdad? Que fue retenedor, sustraía dinero de los tesoros y hizo muchas otras cosas acerca de la situación de ser retenedores, ¿verdad? Y bueno, nosotros, ahora, sería bueno ver, hermanos, en esta mañana, quién de nosotros somos retenedores o quiénes de nosotros somos dadores. ¿Sí? Leo la última cita, Efesios 5, del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿verdad? Es decir, algo que despide un olor bien hermoso. Entonces debemos de ser como Cristo en ofrenda y ¿qué más, hermanos? Y sacrificio. Sacrificio. Número 5, vamos a terminar ya con la lección. La estamos haciendo corta, hermanos, un poco dinámica para que no se alargue mucho el tiempo y
quienes nos estén viendo puedan estudiarla con nosotros. La ingratitud y la independencia son asesinos del gozo y del sacrificio. Si somos ingratos y tenemos independencia, eso va a asesinar el gozo y el sacrificio. Entonces, queremos tener gozo de nuestro Dios, tenemos que ser dadores. Sí, siempre dar, hermanos. ¿De qué manera se relaciona la ingratitud con la injusticia y cómo la independencia se relaciona con la autojustificación? Y vámonos a la última lectura de Romanos. Abran su Biblia, por favor. Romanos. Capítulo 1. Vamos a esperar a que tengan Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer del 18 hasta el 23. Escuchen la lectura, hermanos, que va a cerrar esta escuela sabática, muy bonita escuela, que habla acerca de el título que tenemos en esta mañana, que es la ingratitud e independencia. Entonces, Romanos 1, del versículo 18, ¿verdad?, hasta el versículo 23. Y luego de ahí nos vamos a pasar a 10, capítulo 10 del 1 al 4. Vamos a leer, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, ¿verdad? Es decir, ¿sobre quién va a venir la ira? ¿De quién? De Dios. Desde el cielo. Amada iglesia, esa es una advertencia para la iglesia, para nosotros. ¿Sí o no? Porque ¿quién es el que debe de tener la justicia y la piedad? Pues nosotros, como iglesia. Si no tenemos la justicia y la piedad, vamos a ser objeto de la ira de Dios. Porque lo que Dios se reconoce le es manifiesto, puesto que Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios, lo invisible de Dios lo manifiesta lo visible del mundo, de las cosas que fueron hechas por Él. Y cuando vemos el poder que existe, el poder de Dios en la creación, entonces vemos a un Dios grande, que es invisible, pero que lo podemos ver visible a través de su creación. De manera que es inexcusable. O sea, Dios existe. Y Dios va a dar el premio a todos. Versículo 21. Puesto que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La gloria de Dios no se puede comparar con la del hombre o cualquier animal. No, Dios está arriba, mucho, muy por encima. Y terminamos. Capítulo 10 de Romanos. Dice capítulo 10 de Romanos en el versículo 1 al 4. Y vamos a ponernos de pie para terminar y entonamos un estribillo y oramos para ser despedidos en esta mañana. En la tarde vamos a hablar acerca de los dones y los frutos del Espíritu. Y vamos a estar dándoles a conocer a todos los que nos pueden mirar por este medio también esta exhortación. Bueno, vamos a leer, vamos a ponernos de pie. Leemos Romanos 10 del 1 al 4. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Perdón, hermanos, aquí quiero comentar algo. El celo de Dios tiene que ver con la fe, pero también con la ciencia. Muchos creemos que le buscamos a Dios por fe, pero Pablo está hablando de ciencia. Y ciencia es un conocimiento exacto.
Esto es interesante. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios.